Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Bendiciones a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios y por su bondad y su grandeza? Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy seguimos una serie bella que hemos comenzado, que le hemos llamado La Providencia Dulce y Amarga. Y estaremos viendo a través de la enseñanza y explorando cómo Dios obra en nuestras vidas, en nuestros altos y en nuestras bajas, cómo Dios obra en los momentos dulces y también amargos de nuestras vidas. Yo le he titulado a este mensaje en el día de hoy, La providencia de Dios y en su plan divino. Y vemos a través de esta historia de Ruth, vemos cómo la mano de Dios, vamos a ver y hemos estado viendo cómo la mano de Dios se está moviendo en la vida de ella y en la vida de Noemí. Estaremos mirando en el día de hoy el capítulo 3 de Ruth, donde estaremos leyendo el versículo 1 al 5. Así que si tienes tu Biblia me puedes seguir ahí donde te encuentras. Y dice: después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente, con cuya criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que hayas acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notará el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debe de hacer. Ella entonces respondió: todo lo que me dices haré. Gloria al Señor, esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si están en una de nuestras sedes. Bueno, quisiera comenzar compartiendo, porque sé que mientras se acercan los días festivos, una de las cosas que nosotros vamos a comenzar a hacer es obviamente querer pasar tiempo con la familia y segundo, vacacionar. Y quiero compartirle de unas vacaciones que mi familia y yo, junto con otra familia de la iglesia, nosotros tuvimos. Nosotros fuimos a Tennessee y queríamos hacer una excursión ahí para realizar el rafting en aguas bravas. Lo interesante de todo esto es de que nosotros pensábamos, o por lo menos yo pensaba, de que era simplemente montarse en el bote y dejar que el bote obviamente nos lleve a nosotros a través del río, nos lleves a través de las olas del río. Pero resultó ser un poco más complicado que eso. A nosotros nos llevaron a tomar una clase con el entrenador y el guía de nuestra excursión para nosotros aprender un poco y para él darnos ciertas instrucciones. Ahora, nosotros no conocíamos las aguas. Obviamente el guía es quien conocía, y aunque sabíamos nosotros dónde nosotros habíamos comenzado,
La realidad era que no sabíamos a dónde íbamos a terminar nosotros cuando lleguemos. Y solo el guía conocía todo el recorrido del viaje. Él conocía las piedras, él conocía obviamente los giros del río. Y era vital, oiga bien, poner atención y escuchar todo lo que él nos decía. Él era evitar, obviamente, confiar en su experiencia. Era evitar confiar en el cuidado que él tiene y la responsabilidad que él tenía para llevarnos a nosotros de un punto a otro punto. Y es por eso que quiero traer esa historia a nuestra enseñanza de hoy. Porque de la misma manera que nosotros tuvimos que confiar de este guía, tuvimos que confiar de su conocimiento, debimos de confiar de sus palabras y obedecer, confiar, creer en él. De una manera mayor nosotros debemos de confiar en el Señor, el que guía nuestras vidas. Porque igual como el guía nos llevaba de un punto a otro punto, es Dios quien guía nuestras vidas de un punto a otro punto. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, es quien nos lleva a nosotros y nos guía a nosotros. Y es por eso que quiero presentarle en el día de hoy la idea principal, que es: Dios quiere que confiemos en su providencia en todo instante. Dios quiere que confiemos en todo instante en su providencia. Y cuando nosotros estamos hablando de la providencia de Dios, estamos hablando de algo que es profundo y que es poderoso. Estamos hablando, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando del cuidado divino que Dios tiene por cada uno de nosotros. Estamos hablando de cómo Dios es soberano en todos nuestros acontecimientos, cómo Dios actúa soberanamente en todo en nuestra vida, el gobierno de Dios, el control de Dios. Estamos también hablando de cómo Dios está involucrado en los asuntos cotidianos, aquellas cosas que nosotros quizás pensamos que no tienen mucho sentido. Y también cuando hablamos de su providencia, estamos hablando de cómo Dios cumple su plan divino. Así que la providencia de Dios nos muestra que Él está en control de nuestras vidas y que Él gobierna y nos lleva a nosotros de paso en paso. Y a lo mejor tú te encuentras ahí hoy preguntándote una pregunta. Si es así, entonces, ¿qué significa realmente confiar en la providencia de Dios? ¿Y cuál es la muestra de nuestra confianza en la providencia de Dios? Y es exactamente lo que vamos a estudiar en el día de hoy en este libro de Ruth a través de esta historia. Tengo 3 puntos que quiero compartir con nosotros. Y si está tomando nota, quisiera que escriba esto como su primer punto. Y es que Dios tiene providencia sobre las decisiones humanas. Oiga bien, Dios tiene providencia sobre las decisiones humanas. Mire lo que dice la escritura una vez más en el versículo 1 al 5. Dice: después su suegra Noemí le dijo: hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente, con cuya criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Dice: lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que hayas acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debe de hacer. Vemos muchas decisiones aquí, vemos mucho entrenamiento, pero quiero que nos detengamos aquí en este momento para traer a memoria algunas de las cosas que ya han pasado en esta historia, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Ruth.
Nosotros sabemos que en el capítulo 1 se encuentra unas sequías en Belén por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, donde entonces un hombre de una familia pequeña llamado Elimelech coge su familia, que está compuesta de Noemí y sus 2 hijos, y se van a Moab. Moab, hemos descrito Moab como una tierra obviamente pagana. Pero lo interesante es de que cuando llegan ahí a Moab, entonces Elimelech muere. Y ellos entonces residen en Moab y duran un tiempo donde entonces los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas. Y sucede entonces otra tragedia, que es la de los hijos entonces, que ellos mueren también. Y ahora se encuentra Noemí sin esposo, sin hijos, y se encuentra con 2 nueras. Se encuentran con 2 nueras. Y es en este momento que entonces las nueras le dicen a Noemí de que ellas quisieran regresar a Belén, que es la casa de pan. Y entonces Noemí le explica lo difícil que serían para ellas, no tan solo como mujeres obviamente que ha fallecido su esposo, sino también como mujeres moabitas. La cultura obviamente decía o dice que obviamente primera persona que provee es el esposo, y si el esposo muere eran los hijos, y ellas 3 no tenían ninguna, y era aún más difícil para las moabitas ir a Belén y estar en esa circunstancia. Y es ahí entonces donde Ofra, una de las esposas de los hijos de Noemí, dice: bueno, si es así, me voy de regreso a la casa de mi mamá. Pero Ruth no hace lo mismo. Ruth entonces sigue a Noemí a Belén. Y es ahí entonces donde vemos que se encuentra otro personaje, que es Boz. Y Boz aquí es un personaje muy importante, porque él viene siendo un pariente de Elimelech. Él viene siendo un pariente cercano de Elimelech. Y lo que significa eso, hermanos, para que podamos entender y entrar a la historia, es de que la responsabilidad que había de un pariente cercano, y es de que él era o podía ser un pariente redentor. Y lo que significa eso era que él tenía una responsabilidad grande. Y la responsabilidad de un pariente redentor o un pariente cercano eran la siguiente: era redimir la propiedad familiar, era una de ellas, si fueran obviamente vendidas por causa de pobreza; comprar la libertad de un pariente; era también buscar justicia; casarse con la viuda de un familiar fallecido; o restaurar el honor y la seguridad familiar. Y eso era una responsabilidad en la cual la tenían los familiares cercanos. Y por eso vemos de que no solamente Boz es un familiar cercano de Noemí o de Elimelech, quien es el esposo de Noemí, sino que Boz está en una posición también para hacerlo. Él no solamente está en una buena posición, sino que también tiene un buen carácter. Y en el libro de Ruth se describe a Boz, y se describe como un hombre que tiene temor a Dios. Un hombre que sabe lo que a caminar en justicia y en bondad. Y no solamente tiene riqueza o poder, sino que también es un hombre de principios sólidos. Y cuando Ruth llega a su campo, a su campo, en el capítulo 2, nosotros vemos de que Noemí, cuando llegan a Belén, se encuentran de duelo, se encuentran sin esposos, y ahora se están preguntando cómo vamos a surtir nuestras necesidades. Y ahí donde entonces Ruth, que viene siendo como una hija para Noemí, una bendición grande, sale a trabajar. Y entre todos los campos que pueda haber allá en Belén, ella termina en el campo de Boz. Miren si la providencia de Dios no se está moviendo ya, que ella termina en el lugar
donde tenía que haber terminado. Y entonces cuando vos ve a esta muchacha, adquiere de quién es ella a través de sus empleados y le dicen que ella es Ruth, que bajó con Noemí, y ahora él le da instrucciones a todos a que traten a Ruth de una manera especial. Y él mismo comienza a tratar a Ruth de una manera especial porque ha oído de todo lo que ella ha hecho, todo lo que ha creído y cómo ella ha sido leal a Noemí. Y a través de lo que parece ser un trabajo común y cotidiano, podemos ver la providencia de Dios, cómo se está moviendo en la vida de Ruth, pero también en la vida, obviamente, de Noemí. Y es aquí donde comienza entonces la historia de Noemí, de Ruth y Boaz. Porque vemos cómo Dios en su providencia usa la dirección divina a través de Noemí. Fíjense. Vemos cómo Dios usa a Noemí como un instrumento para guiar a Ruth. Vemos cómo Dios usa a Noemí todavía aún en el momento donde ellas se encuentran, que todavía están comenzando su vida nuevamente en Belén. Vemos que Dios usa todavía aún estas mujeres para llevar a cabo su propósito. Y cuando nosotros miramos en nuestra propia vida, yo quiero que tome un momento para mirar en su propia vida y mire donde usted se encuentra, porque yo lo estaba meditando en eso. Yo dije, ¿cómo yo he llegado a donde yo estoy? ¿Cómo yo he llegado al punto donde yo estoy? Y cuando comienzo a pensar y mirar a mis padres, las decisiones que ellos tomaron, cuando comienzo a mirar las decisiones de salir de Santo Domingo para venir a Nueva York, mi papá solo, y después para traernos, y de ahí sucesivamente a traernos aquí a Miami, y fue aquí donde yo vine a conocer al Señor en Miami. Puedo entonces yo ver la providencia de Dios. Y eso es lo que sucede a través de estas instrucciones en la cual Noemí le presenta a Ruth. Fíjense lo que dice nuevamente en el versículo 1. Dice, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Fíjense el amor que hay mutuamente entre estas mujeres. Ella quiere, Noemí, quiere saber de que ella va a estar bien. Y también mira la manera de cómo ella puede ser también redimida a causa de todo eso. Acuérdense que ella en el capítulo 2 dice que ella regresó a Belén y dice que ella se fue llena y vino vacía. Y ahora vemos que ella instruye a esta mujer y le dice, no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente? Esto es algo que ella conoce, con cuyo criado estabas. Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Para que podamos entender brevemente lo que está sucediendo aquí, esto es un proceso de agricultura, en la cosecha. Y lo que iban era a dividir, obviamente, las pajas, obviamente, de la semilla en ese lugar que se llama la era. Y él iba a estar ahí. Noemí sabía que él iba a estar ahí y le dice a Ruth, lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Esto es interesante aquí también, porque ella le dice, no, obviamente, se estaba anocheciendo, era una decisión bien peligrosa, era una misión imposible, porque una mujer sola por ahí hubiera podido ser atacada, y podemos ver de que ella, aún en todas estas decisiones, le dice que vaya, y dice, y sucederá que cuando él se acueste, notará el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás, entonces él te dirá lo que debe de hacer. Fíjense cómo Noemí está siendo de instrumento para Dios. Ella está siendo de instrumento de parte de Dios para guiar a Ruth, a Boaz, quien es un pariente cercano, en el cual tiene la gran responsabilidad de lo que le acabo de decir, de poder redimir a estas dos mujeres. Así que no solo vemos cómo Dios en su provisión divina usa la dirección a través de Noemí,
sino que también vemos cómo Ruth responde con obediencia activa en medio de la incertidumbre. Ruth actúa de una manera de obediencia, sigue exactamente lo que Noemí le había dicho. Y oigan bien, sin saber las consecuencias, sin saber el peligro, sin saber lo que iba a ocurrir. Ella simplemente creyó, tenía una lealtad. Y en el versículo 5 ella dice, ella respondió, todo lo que me dices haré. Fíjense la lealtad que ella tenía hacia Noemí, la lealtad y la confianza que ella ya tenía sobre el Yahweh, el Señor, su Dios, donde ella entonces toma toma la obediencia y hace lo que Noemí le dice. Ruth no sabía lo que podía enfrentar y sin embargo ella toma estas decisiones. Esto demuestra una profunda confianza en que Dios estaba guiando todo esto. Y aunque ella no entendía muchas veces, como muchos de nosotros quizás no vamos a poder entender cuál es el plan de Dios, porque en mi caso Dios me saca de mi país, me lleva a Nueva York y después de ahí ocurren ciertas cosas dentro de la historia de mi vida que mi padre decide venir aquí, y es aquí donde entonces conozco a Cristo. Aunque yo no entendía todo eso, aunque no entendía cómo perdí mis amigos, cómo perdí en aquel momento de salir de Miami, que perdí a mi novia, quien hoy día es mi esposa, yo no lo entendía, pero sin embargo Dios usó la decisión de mis padres, usó las circunstancias alrededor para Él entonces mostrar su providencia, su control, su glorioso reinado sobre nuestras vidas. Y vemos entonces que la obediencia de Ruth fue obviamente una obediencia práctica, donde ella tomó la acción necesaria para hacerla. Ahora, la decisión humana no anula la providencia de Dios. Simplemente porque sea una decisión, sea como haya sido hecha, no significa, obviamente, no significa de que Dios no tenía providencia en eso. Sin embargo, vemos que Dios tenía en control. Y nosotros vemos muchos ejemplos así bíblicos, que aunque no se sepa lo que iba a ocurrir, hombres y mujeres tomaron la decisión de poder seguir los mandatos de Dios. Uno de ellos fue Abraham y el sacrificio de Isaac. Hermano, usted sabe la historia. Cómo él iba a sacrificar su hijo, no lo entendía, y sin embargo decidió confiar en Dios. Y nosotros podemos ver lo que sucede. Vemos Moisés y el cruce del Mar Rojo. Vemos que Egipto viene por un lado y tienen el Mar Rojo por delante, y vemos que ellos toman la decisión que Dios le dice. Dice, levanta tu hereda, y entonces el mar se abrirá. Y así fue. Nosotros vemos la obediencia de Noé, vemos la obediencia de Esther, y también el llamado de los primeros discípulos, en el cual su vida estaba en riesgo a ellos decir y proclamar de que ellos eran cristianos. Pero sin embargo, Dios, aunque ellos no entendían, confiaron en lo que Dios dice. Y es lo que Charles Spurgeon dice en una de sus citas. Dice él: Dios está demasiado comprometido en hacer bien a sus hijos como para permitirles sufrir una prueba que no sea necesaria para su bien. Pero oigan, creer en la providencia significa confiar en que detrás de toda circunstancia Dios está trabajando para su gloria en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén en este día? Porque esa es la verdad. Dios está trabajando, bueno o malo las circunstancias, para la gloria de Él y para el bien nuestro. Y por eso quiero recordarle de la idea principal, y es que Dios quiere que confiemos en su providencia en todo instante. Así que no solo nosotros podemos ver que la dirección divina en Noemí y el llamado de obediencia en Ruth se refleja la providencia de Dios, sino que también vemos, escriba esto como punto número 2, la providencia de Dios en el carácter y la integridad de Boaz.
nosotros vemos de que este hombre no solamente tenía poder, no solamente tenía los recursos, no solamente tenía dinero y todo lo que él tenía, sino que también era un hombre de carácter y de integridad. ¿Y sabes qué? Eso es lo que destaca verdaderamente a un hombre de Dios: su carácter y su integridad. Era un hombre que era íntegro ante Dios. Mire lo que dice la escritura ahora en el versículo 6. Dice entonces: descendió pues Ruth a la era, el lugar donde estaba la cosecha, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estaba un poco contento, significa que él tomó hasta que por lo menos estaba contento. No es que dice que se emborrachó, pero estaba contento. Y esto me acuerda a mí a una historia que mi esposa me cuenta, que a ella le encantaba estar con su tío. Porque su tío, cuando iba al colmado, al supermercado o tienda pequeña allá en Santo Domingo, en Puerto Rico, dice que cuando él se emborrachaba, era ahí, él era tacaño, pero sin embargo cuando él se emborrachaba le decía al dueño del negocio que le diera lo que las niñas quisieran. Y así mismo está sucediendo con Boaz aquí. Él estaba contento, dice la escritura, y fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprende. Fíjense lo que está sucediendo. Se sorprende, se despierta y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Y obviamente era de noche, era oscuro. Eso no es como nosotros, como vivimos hoy día, que vivimos en una ciudad de luz. Eso era el desierto y no había luz. La única luz que había era la de la luna, la de las estrellas. Y dice que el sol se sorprende y obviamente se da cuenta. Y dice: ¿quién eres? Y ella responde: soy Ruth, su sierva. Extiende pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercanos. Es interesante porque Ruth le da claridad a lo que ella anda buscando. Ella sabe quién él es ya a través de Noemí, que es un pariente, sabe su responsabilidad y se lo está casi diciendo ahí de antemano: yo quiero que tú me cubras con tu manto. Y no nada más eso, ella usa la misma frase que Boaz usó en el capítulo 2, creo que en el versículo 12, donde Boaz le dijo que ella está bajo la cobertura de Dios. Y ahora ella le está diciendo a Boaz: hey, cumple esa promesa. Tú puedes cumplir esa promesa. Tú eres pariente cercano, cúbreme con tu manto. Y dice, entonces él le dijo: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sea pobres o ricos. Y esto nos deja saber varias cosas. Una, de que él era ya mucho más adulto que Ruth. Eso es lo primero. Y segundo, de que Boaz está dándole a ella, está exaltando su carácter. Está exaltando cómo ella es leal a Noemí y anda buscando la redención, obviamente, de Noemí, y anda buscando la redención de una mujer, obviamente, también que no tiene esposo. Y entonces él le dice lo que continúa diciendo. Dice: primero, al no ir en pos de jóvenes, dice: ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que tú eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano. Pero fíjense lo importante del carácter y la integridad de Boaz. Dice: pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga en la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Fíjense, miren este hombre Boaz, cómo él entiende la providencia de Dios, entiende el control de Dios. Él le dice: primeramente, yo soy un hombre íntegro, que sigo la ley establecida.
Y como hay un pariente más cercano que vos, vamos a darle a él la primera oportunidad. Y si él no lo hace, ten por seguro, en otra palabra, le hace un compromiso que yo entonces lo voy a hacer. Fíjense, él hubiera podido, hermanos, pongan atención, porque él hubiera podido, es de noche, es una mujer más joven, él ya la había visto en el campo, él hubiera podido usarla a ella. Él hubiera podido entrar, usarla y tener relación con ella. Y sin embargo, él no lo hizo así. Él le dijo, tranquila, yo no te voy a tocar. Hay una ley establecida. Yo voy a seguir los perímetros de esa ley. Y si el pariente más cercano no quiere redimirte, tranquila, la providencia de Dios, bien si lo hace. Y si no, ten por seguro que yo lo voy a hacer. Fíjense el carácter y la integridad de este hombre. Ahora, como pariente redentor, tenía una responsabilidad que él no tenía que hacerlo porque Ruth era moabita, pero él le dijo que lo iba a hacer. Ahora, podemos entender ahora mucho mejor cómo la respuesta generosa y justa de vos. Ahora podemos entender por qué el que responde así. Mira el versículo 10, dice, entonces le dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera. La primera fue la de Noemí, y donde ella fue leal a Noemí. La segunda ahora es de buscar redención para Noemí. Dice, al no ir en pos de los jóvenes, ya sea pobre o rico, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad conoce que tú eres mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima, pero si no, tranquila, entonces yo te voy a redimir. Nosotros vemos la generosidad, vemos el sacrificio en el cual vos está dispuesto a hacer y está dispuesto a tomar por obedecer a Dios y también por traerle redención a estas dos mujeres. Así que después de ver la respuesta generosa y justa de vos hacia Ruth y Noemí, ahora podemos entonces observar que su actuar no solo es un reflejo del carácter, sino también el respeto por el proceso de la voluntad de Dios. Miren qué hombre más íntegro, como dije. Él quiere seguir la letra de Dios. Es un hombre de integridad, es un hombre que quiere respetar el proceso y la voluntad de Dios. Versículo 12 y 13 una vez más. Y él dijo, está cierto que yo soy pariente. Él está claro de eso. Pero dice, hay uno antes que yo. Pero hay otro pariente que es más cercano. Dice, pasa la noche aquí tranquila. Y cuando sea de mañana, si te redime bien y si no, está bien. Pero si él no te quiere redimir, entonces me toca a mí. Voy a ser yo quien te va a redimir. Vos no actúa en una manera impaciente, no actúa en una manera impulsiva. Dios en vos está confiando en la providencia de Dios. ¿Cuánto tú estás confiando en la providencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros no actuamos en impulsos? ¿Cuántos de nosotros no compramos algo porque está en especial? ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones porque simplemente no aguantamos más? No aceptamos el sufrimiento. Y sin embargo nos movemos obviamente en impulso, en emociones, y entonces tomamos decisiones incorrectas. No vos. Vos estaba confiado en que Dios estaba en control y dijo, si ella es para mí será. Amén. Eso es lo que él dijo. Si ella es para mí, nadie me la puede a mí quitar. Así que vos no se adelanta en el plan de Dios, sino que obviamente hace las cosas de acuerdo
a los preceptos que Dios había establecido. Por eso le quiero recordar la idea principal, y es que Dios quiere que confiemos en su providencia en todo instante. Así que vemos cómo Boaz respeta el proceso y se somete obviamente a la voluntad de Dios. No solo estamos viendo un hombre que actúa en integridad, sino que también un ejemplo claro de cómo la providencia de Dios se cumple en su plan redentor. El plan de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice el versículo 14 ahora. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana. ¿Sabe lo que me deja saber eso de Ruth? Que ella estaba descansando en Dios. Ella también estaba descansando en Dios, en lo que Dios iba a proveer para ella, lo que Dios iba a proveer para Noemí, igual que vos estaba esperando en Dios y en el plan de Dios que se cumpla. Y se levantó antes que una persona, y dice, y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, y le dijo, que no sepa que ha venido mujer a la era. Es vos hablando. Dice, luego vos le dijo, dame el manto que tú tienes, pues, y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se la puso encima. Entonces ella entró a la ciudad. Fíjense, vos siendo un hombre íntegro, le da a ella, primeramente, se levanta temprano en la oscuridad donde todavía nadie puede reconocer a nadie, para que ella se vaya y nadie se dé cuenta de que había una mujer. Y él está guardando la integridad de ella, y él está guardando su integridad como hombre de Dios, primero. Segundo, le da a ella, obviamente, le dice, extiende tu manto, y le da a ella 6 porciones de cebada. Acuérdense de que ella estaba trabajando en los campos de Boaz. Y era para dar primero quizás una ilusión de que ella estaba trabajando, y segundo, le estaba proveyendo a ella y le estaba dando a ella como un down payment, un depósito para la promesa que él le hizo. Y fíjense, cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contestó todo lo que vos había hecho por ella, y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada. Pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Mire la provisión. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Fíjense, Noemí conocía a este hombre. Y Noemí conocía de que este hombre no iba a descansar, iba a cumplir lo que él iba a decir. Y esto es la providencia de Dios cumpliendo su propósito. Es como Martin Luther que dijo, la promesa de Dios es la verdad, y aunque las circunstancias de la vida nos hagan dudar, Dios nunca nos fallará. Su fidelidad es más grande que nuestras dudas, y siempre cumple lo que ha prometido. ¿Cuánto lo creen en este día? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo ahí donde está, si tú lo crees? Gloria al Señor. Así como la provisión de Dios se cumple y su plan de redentor se está cumpliendo, así como hemos visto en esta historia, nosotros podemos ver algo más, y es que podemos confiar en la providencia de Dios. Somos llamados a confiar en su providencia, a descansar. Dice, ella se acercó a sus pies hasta la mañana. Ella descansó en el Señor y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y dijo, que no sepa que ha venido una mujer a la era. Luego vos le dijo, dame el manto que tienes, y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y lo puso encima. Entonces ella entró
a la ciudad. ¿Sabe? Muchas veces nosotros presentamos algo ante el Señor, llevamos al trono del Señor, decimos que confiamos y de inmediatamente ahí en el trono nosotros otra vez cogemos nuestro paquete y nos vamos. Eso no es confiar en el Señor. Dice la Escritura que ella se acostó y durmió el resto de la noche tranquila. Así que ya hemos visto cómo ponemos nuestra confianza en la providencia de Dios, guiándonos a través de todas circunstancias, baja o alta. Y también tenemos que, escriba esto como letra B, tenemos que tener también no solamente confianza, sino la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y es aquí donde viene Noemí y estamos finalizando, porque dice ella, y añadió: estas 6 medidas de cebada me dio. Esto es Ruth hablándole a Noemí, porque me dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces ella dijo: siéntate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que termine de hacer lo que ha de hacer hoy. Hermanos, hermanas, amigos, Dios cumple lo que Él promete. Dios va a cumplir lo que Él dice. La palabra dice que Dios, todas sus promesas son en Él sí y en Él son amén. Dios no es un Dios que cambia de mente. Dios va a hacer lo que ya Él se ha propuesto hacer, y su sí es un sí y su no es un no, y lo que Él dice se hará. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que Dios nos llama a nosotros en el día de hoy. Como creyentes nosotros debemos de vivir en fe, una fe activa, una fe confiada en el Señor, y obedecer la guianza o la guía de Dios que viene a través de su palabra. Dentro de la provisión de Dios, también quiero que sepamos de que Dios es soberano, y que todavía dentro de esa soberanía, dentro de su providencia, Dios obviamente también nos da a nosotros la oportunidad de decidir, de tomar decisiones y escoger. Y es por eso que cuando hablamos nosotros de lo que dice la palabra en respecto a nuestras vidas, mi pregunta hacia los que no conocen a Cristo es: ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Porque Dios está en control y tú estás aquí por un propósito, lo hemos dicho. Y el propósito que Dios quiere para tu vida es salvar tu alma. Pero dentro de esa soberanía, dentro de todo del control de Dios, Dios te dice a ti, tú tienes que decidir. Y es por eso que Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta es: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres entregar tu vida total en las manos de Dios y confiar en su providencia, confiar en el Dios que todo lo puede? Hoy lo puedes hacer. Ahí donde nos encontramos, quiero que cierren sus ojos y quiero obviamente que hagas esta oración. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él en su amor ha enviado a Jesús como regalo para nosotros. Él fue quien pagó nuestros pecados y ahora simplemente por fe nos entregamos a Él. Si ese eres tú, a esta oración conmigo. Di: amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy como un pecador, buscando un redentor. Señor, hoy, Señor, he oído tu palabra y entiendo tu providencia y entiendo tu soberanía, que tú tienes control de todo. Y es por eso que hoy entiendo mi condición. Soy un pecador y vengo ante ti. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo en este día. Iglesia, continuamos nuestra serie la próxima semana. Dios le bendiga, los amamos.